Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Moisés Chire. Moisés es asociado de la firma Bouchard Fayá Scurra, firma líder en Perú y además con oficinas en Madrid, firma ranqueada por Chambers and Partners como una de las firmas de abogados más influyentes del Perú. ¿Cómo estás, Moisés? ¿Qué tal, Augusto? Buenos días. Un gusto conocerte. Gracias por la invitación. Yo feliz de contribuir en este espacio a la discusión sobre las cláusulas de no competencia laboral, que es un tema muy interesante y actual en materia de libre competencia. Excelente, efectivamente, la idea de conversar con Moisés, quien integra el equipo de recursos humanos y derecho laboral de Bouchard Fayas Curra, vamos a conversar sobre cláusulas de no competencia dentro del ámbito del derecho del trabajo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero formular, Moisés, eh, es contanos un poquito qué se entiende por una cláusula, ¿no es cierto?, o un convenio de no competencia cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de la relación de trabajo. Sí, gracias. Bueno, antes que nada es importante aclarar que en general las reglas de libre competencia, como sabemos, son transversales a distintos mercados y definitivamente el mercado laboral no es la excepción. En el mercado laboral, los centros de labores o los empleadores son demandantes que compiten entre sí por contratar a trabajadores, que son quienes suministran o ofrecen su mano de obra. Entonces, en general, hay una competencia por la mano de obra que es en los mercados, que es justamente suministrada por estos trabajadores. En general, la competencia, digamos, como a este nivel, en este mercado laboral, se suele dar ya sea porque los centros de labores se esfuerzan por mantener a sus trabajadores recurriendo, por ejemplo, a mejorar eh, sala- condiciones como son las salariales, así como lo que se le conoce coloquialmente como jalarse a los trabajadores de otras empresas. Y esta competencia puede ser incluso aún más agresiva y más importante también cuando hablamos de pactos que comprenden o vinculan a trabajadores especializados o técnicos que por la naturaleza de sus funciones, su cargo no puede ser desempeñado por cualquiera, ¿no? Entonces, ya yendo un poco a la pregunta que me decías de qué son las cláusulas de no competencias laborales, en resumen en resumen o en síntesis, son restricciones a la libertad de trabajo del trabajador, de los empleados. Son Bien, cláusulas que son acordadas en el marco de un contrato laboral entre el empleador y su trabajador, que tienen como objetivo prohibir o dificultar que el trabajador durante el periodo de su relación laboral o incluso una vez que ésta culmine durante un periodo determinado, pueda recurrir a trabajar a la competencia o incluso pueda crear una empresa o un negocio rival que compita con su anterior centro de labores, ¿no? En caso de incumplimiento, lo usual es que el trabajador tenga que compensar económicamente a la empresa. Por bien, ejemplo, si soy gerente de una empresa que presta servicios de seguridad y en mi contrato laboral establece una cláusula de no competencia postcontractual de 2 años, durante ese periodo yo no podré trabajar para la competencia, tendré que respetar y esperar a que este periodo culmine en caso yo quiera desempeñar las mismas funciones en una empresa de la competencia, ¿no? Y bien. A ver, acá te quería hacer una pregunta que tiene que ver con Perú, ¿no? Y las prácticas. En Perú, la cláusula de no competencia es una cláusula que permea digamos, a todos los estratos del organigrama o, de acuerdo con tu experiencia, es algo que vos estás viendo sobre, digamos, empleados específicos o para empleados, digamos, de determinado nivel jerárquico? ¿Cómo está ocurriendo esto o la práctica esta de las cláusulas de no compete en el Perú? sí, antes que nada, al menos en Perú no hay una regulación sectorial específica en materia laboral específica sobre las cláusulas de no competencia. Lo que se ha visto, incluso Indecopy en un reciente pronunciamiento ha evaluado, son cláusulas de no competencia eh, que comprenden específicamente a trabajadores especializados, técnicos, específicamente gerentes de empresas. Entonces, digamos, la práctica en Perú, si bien más allá de este pronunciamiento reciente del Indecopi hace un año y medio aproximadamente, no ha habido más pronunciamientos al respecto. Digamos, Ok, lo que suele o debería, donde deberían limitarse justamente a trabajadores
técnicos especializados como gerentes, dependiendo del know-how o el giro de negocio de la empresa, ¿no? A los trabajadores que quiera proteger. Y de acuerdo con tu experiencia en este tema, ¿qué es lo que vos entendés debería ser los highlights, ¿no? Lo más importante que uno debería prever a la hora de estipular una cláusula de no competencia en un contrato? Sí, o sea, es importantísimo tomar en cuenta varios aspectos porque, como se ve, una cláusula de no competencia laboral mal establecida puede traer repercusiones en materia de libre competencia, como son las multas, lo más importante. Pero en general, al momento el primer criterio, el criterio más importante, diría yo, que resume todos los demás, es tomar en cuenta la razonabilidad de estas cláusulas, la razonabilidad de las condiciones que yo voy a establecer o acordar con el trabajador como empleador cuando acuerdo este tipo de cláusulas. Ahora, ya yendo un poco a los criterios un poco más específicos, el primero de ellos y el más fundamental en todo acuerdo entre partes es el consentimiento de las partes que van a suscribirlo. Otro aspecto importante es tener en cuenta yo como empleador cuál es la finalidad o la justificación que tengo para establecer este tipo de cláusulas. En principio, la justificación debería ser siempre que impedir que los trabajadores se vayan a laborar a una empresa de la competencia o creen una empresa que compita más adelante con la mía, pero este tiene como objetivo evitar que el empleador se vea afectado, digamos, de alguna manera, se genere un daño contra ellos. La finalidad de ninguna manera debería ser dificultar el acceso a mi competencia, impidiéndole que puedan contratar a los trabajadores, ¿no? Otro criterio que debería tomarse en cuenta es delimitar el giro de negocio, la actividad sobre la cual debe acordarse o la cual va a operar este acuerdo de no competencia. No debería ir más allá de lo permitido. Y justo lo que conversábamos hace un segundo es determinar con qué trabajadores debe acordarse este tipo de cláusulas. En Ujú. principio, esta no debería comprender, en mi opinión, trabajadores que no desarrollan una función que les permita acceder, por ejemplo, a información confidencial, información, secreto comercial, el secreto comercial, el Bueno, secreto de vos trabajo de los secretos. acá Moisés, te interrumpo porque das en un punto bastante sensible o neurálgico de esta discusión, que tiene que ver con qué es más conveniente, ¿no? ¿Un non-compete o un non-disclosure? ¿No? Porque, digamos, al final de cuentas, ¿qué es lo que yo intento proteger? Básicamente lo que intento proteger es la información que yo como empleador, información sensible, que el empleado sea, digamos, de alguna manera apropiado durante determinado tiempo trabajando para mí, ¿no? Pero ya que, no, digamos, rompemos el vínculo, le digo, bueno, no compitas, pero pregunto, ¿no? Es una duda que tengo. ¿Qué es más eficiente, un non-compete o un non-disclosure? Esta es ¿no? La duda. Depende de lo que se quiere proteger. Efectivamente, siempre ha habido como, o bueno, suele haber a veces una pregunta sobre cuál es la herramienta adecuada para satisfacer. Y en resumen, depende del objetivo. Por ejemplo, los non-disclosures, conocidos como acuerdos de confidencialidad, lo que buscan proteger es, digamos, la confidencialidad de determinada información a la cual puede acceder el trabajador. Y efectivamente, muchas veces están en sus contratos laborales un acuerdo de este tipo. Ahora, los acuerdos de no competencia laboral, si bien tienen una similitud, el objetivo es distinto. El objetivo no es tanto de por sí tutelar la información, sí en parte, pero no en estricto, sino el conocimiento que uno como empleador adquiere a partir de conocer esta información. O sea, es un conocimiento intangible, conocimiento de las Claro, operaciones, del claro. proceso productivo. Entonces, efectivamente, digamos, siempre es por eso también importante, como decía hace un rato, tener en cuenta cuál es efectivamente la finalidad que yo quiero conseguir cuando pacto una cláusula de no competencia, porque si él lo es proteger la información, para eso puedo tener un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Pero si es distinto, deberé evaluar la posibilidad de establecer una cláusula de no competencia. Y vos recién mencionabas el plazo de 2 años, ¿no? Digamos, en Perú, ¿haya habido algún precedente o algún organismo o algún tribunal que haya establecido este plazo o es la razonabilidad en la que vos recién nos mencionabas, ¿no? De que, bueno, más allá de 2 años ya sería considerado irrazonable. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, justamente otro de los aspectos que voy a decir que es importante es efectivamente el periodo de estas cláusulas, el Ujú. periodo
debe ser digamos, un periodo determinado cuando es postcontractual. Aquí en Perú no, digamos, no hay una norma ni nada que estipule cuál es la cantidad de años, pero es importante porque hace poco, como lo comentaba, hace cerca de un año y medio, el Indecopi, en el marco de una operación de concentración, evaluó las cláusulas de no competencia laboral. Estas cláusulas estaban delimitadas a un periodo de 5 años, Ujú. eh, comprendía únicamente a gerentes. El aspecto geográfico que también es importante determinar era nada más de alcance nacional. Entonces, si bien estos 5 años resulta excesivo, digamos, la práctica internacional suele ser de 3 años, algunos países como España tienen 2 años máximo. Indecopi aún así lo permitió porque consideró que era razonable establecer un plazo de 5 años, tomando en cuenta el know-how de los trabajadores en relación a la empresa, ¿no? Ok, Pero sí, digamos, ese es el único pronunciamiento que tenemos sobre el periodo por parte del Indecopi. Ha permitido 5 años, reconociendo que la práctica internacional es de 3 años, ¿no? ok. Es decir, que dentro del ámbito de defensa de la competencia ha habido una pronunciación sobre los acuerdos de no competencia dentro del ámbito laboral como permitidos dentro de un plazo razonable, ¿es así? Efectivamente. Ok, perfecto. Am, Tanto vos como yo sabemos que hay un caso, va, un caso no, como que en Estados Unidos hay como un intento por parte, creo que es la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, por prohibir los acuerdos de no compete. Es así, ¿no? Sí, efectivamente, en enero del año pasado, 2023, efectivamente la FTC publicó una propuesta que, en resumidas cuentas, lo que proponía era prohibir las cláusulas de no competencia de manera absoluta. Si bien es una propuesta, aún no es una versión final, ni mucho menos, lo que se plantea es muy importante por el impacto que puede tener. En resumen, lo que se propuso son tres cosas, que era impedir a que el empleador pueda acordar o trate de acordar una restricción de no competencia con un trabajador, que le impedía también al empleador mantener una relación con una restricción, disculpa, de no competencia con un trabajador, e incluso indicarle de alguna manera al trabajador, ya sea de manera verbal, por ejemplo, que está sujeto a una restricción de no competencia. Estas medidas se aplican a todos los trabajadores, y los empleadores en general, lo que implica en los hechos prácticos es que tendrían que rescindir sus cláusulas de no competencia, e informar a sus trabajadores que estas ya no se encuentran vigentes. Y justo un poco aprovechando lo que conversamos hace unos minutos sobre acuerdos de confidencialidad, una particularidad es que esta propuesta de la FTC alcanzaría acuerdos como lo son los acuerdos de no de confidencialidad, los NDA, que antes, Ajá, digamos, no eran considerados como cláusulas de no competencia, pero claro, la claro, claro. FTC consideró que en los hechos sí podría, digamos, tener un efecto similar a una cláusula de no competencia, ¿no? Que es justo lo que estábamos conversando hasta hace un rato. Igual, digamos, la propuesta estuvo abierta al público un par de meses y recibió lo que sí es miles de comentarios, con lo cual es evidente que preocupación hubo, y al menos la FTC va a tener que evaluar varios aspectos antes de presentar la propuesta final, que es en abril de este año, me parece. Sí, sí, hay quienes sostienen que si esta decisión sale o esta resolución sale, va a ser, se va a judicializar, ¿no? Como que se va a pedir a la Suprema Corte de Estados Unidos que emita una resolución sobre esto. Porque la verdad que, bueno, la mitad de la biblioteca tiene razón y la otra mitad también tiene razón, ¿no? Es así, ¿no? Efectivamente. Ok, entonces, Moisés, un poco para ir terminando esta tan interesante charla sobre no competencia y haciendo un paréntesis, volviendo a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que tiene que ver con lo que te preguntaba al principio, es que también no podemos perder de vista que en los Estados Unidos los acuerdos de no competencia permean a toda la estructura, así que le hacen firmar a todo el mundo un non-compete, desde el cadete hasta el gerente general, ¿no? Entonces hay como una suerte, me parece a mí, como de abuso en este sentido, y quizás por esto la reacción, ¿no es cierto?, del Estado frente a esto, que no es lo que ocurre en la práctica en los países más latinos, donde los non-compete están como más focalizados, ¿no? En Estados Unidos es como que están completamente generalizado, se le hace firmar un non-compete a un chico que entra a hacer, ¿no es cierto?, un training program a los 24 años, le hacen firmar un non-compete, ¿no? Esa actividad me parece a mí el gran cambio entre un modelo y otro, ¿no?
Entonces, a ver, un poco vos, digamos, en tu opinión, ¿qué pensás de los convenios de non-compete? ¿Los ves como algo positivo? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Sí, en general, justo, al menos la propuesta del FTC, al menos creo que permite, digamos, lo más importante es que permite poner a discusión la legalidad de este tipo de cláusulas. Este, yo considero que una prohibición absoluta de este tipo de cláusulas es excesiva y no toma en cuenta las verdaderas finalidades que tienen estas, que son básicamente proteger el conocimiento que pueden adquirir los empleadores a partir de obtener información sobre el secreto comercial, el proceso productivo, los métodos de producción. Incluso incentivan a los propios empleadores a invertir en las capacitaciones de sus trabajadores porque saben que al menos por un periodo determinado no se van a ir con la competencia. Claro. Entonces, personalmente, no encuentro una justificación válida para prohibirlas de manera absoluta y de hecho no es, digamos, no es congruente con las decisiones de muchas autoridades de libre competencia al respecto, que no las prohíben de manera absoluta, analizan siempre sus efectos en el mercado. Ujú. Yo creo que en general la proporcionalidad de estos acuerdos debe ser analizada caso por caso, porque la afectación a la libertad de los trabajadores no es igual en todos los casos. Debe tomarse en cuenta, como lo habíamos conversado, el periodo, el alcance geográfico de la cláusula, qué tipos de trabajadores ¿Y comprende, cuáles cómo, han sido las condiciones pactadas. ¿Y Disculpa. cómo ves vos el tema de, por ejemplo, que haya un pacto de no competencia, pero que esa no competencia sea remunerada? Es decir, por no competir, encima te voy a pagar porque vos salgas a competir. La verdad que te anticipo mi respuesta, ¿no? Que no debería hacerlo si te estoy entrevistando, pero voy a dar mi opinión. Claro. Yo creo que si hay un acuerdo de non-compete remunerado, es muy difícil cuestionar eso. ¿Vos cómo qué opinás? Sí, digamos, uno de los aspectos que se tiene que tomar en cuenta también al momento de establecer este tipo de cláusulas es efectivamente remunerar al trabajador porque, digamos, hay una restricción a la libertad de su trabajo que tendría que tener como consecuencia algún tipo de beneficio también para el trabajador. Porque en Claro. muchos países, incluyendo en España, digamos, una de las condiciones básicas para la validez de este tipo de acuerdos es que haya una remuneración adecuada al trabajador, una remuneración económica al trabajador justamente por este tipo de acuerdos. Yo considero que sí, efectivamente, es uno de los puntos que se debe tomar en cuenta y esta debería ser razonable, ¿no? Una vez reiterando, digamos, siempre tiene que atender a criterios de razonabilidad, efectivamente. Bien. Moisés, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante conversar contigo sobre un tema súper interesante, que es justamente convenios de no competencia en el ámbito laboral. Moisés Chire es asociado de la firma Bouchard Fayá Escurra, firma líder en Perú. Moisés, gracias por tu tiempo y seguramente quedarán las puertas abiertas para un próximo Liga Linza. Muchísimas gracias, Augusto. Yo con todo el placer de ayudarlos a seguir conversando sobre temas de libre competencia que son súper interesantes. Muchas gracias.